Caballero, ¿se levanta varias veces en la noche para orinar? 2, 3, incluso 5 veces que cortan su descanso como si la noche nunca terminara. Lo más desgastante no es solo el viaje al baño, sino abrir los ojos con esa sensación de no haber descansado nada. Así vivía don Carlos, un hombre de 68 años que, aunque se acostaba temprano, despertaba exhausto cada mañana. Su familia notaba su irritabilidad y él sentía que la falta de sueño le estaba robando años de vida. Pensaba que era normal, que ya no había remedio porque era cosa de la edad. Pero allí estaba su error. La verdad, revelada por un urólogo con años de experiencia, es que la manera en que se hidrata durante el día puede marcar la diferencia entre dormir de corrido o pasar la noche en vela. No es magia ni milagro, es estrategia. Y hoy conocerá cuál es. Muchos hombres mayores de 60 viven una realidad que rara vez comparten: noches interrumpidas por constantes viajes al baño. Ellos se quedan callados, fingen que todo está bien y cada mañana, entre bostezos y cansancio acumulado, continúan con su rutina como si nada pasara. La verdad es que, en silencio, sienten vergüenza, piensan que perder el control de sus noches es perder un símbolo de fortaleza y prefieren no hablar del tema para no parecer débiles. Lo que no saben es que miles de hombres atraviesan lo mismo. Don Luis, por ejemplo, confesaba en voz baja a su urólogo que temía que levantarse tantas veces fuera ya señal de vejez irreversible. Imaginaba que su tiempo de dormir sin interrupciones había acabado para siempre. Pero ese mismo especialista le dejó una enseñanza poderosa. Levantarse cada noche no siempre significa que está viejo, sino que algo en sus hábitos está alterando su cuerpo. La vergüenza desapareció cuando entendió que había causas corregibles. Este es el punto esencial. No es su edad lo que lo obliga a levantarse tantas veces, sino cómo y cuándo bebe su agua. Creer lo contrario es caer en la trampa del mito más común. Si lo acepta como normal, seguirá regalando su sueño y su vitalidad. Pero si lo entiende como un error corregible, abre la puerta a noches tranquilas y días llenos de energía. Caballero, lo que parece inevitable no lo es. Y en los próximos minutos comprenderá cómo cambiar el rumbo. Antes de volver a llenar ese vaso de agua en la noche, necesita descubrir que está realmente saboteando su descanso. Caballero, imagine por un momento que su vejiga es como un tanque de agua con capacidad limitada. Durante el día, ese tanque se llena y se vacía en horarios razonables, permitiéndole mantenerse activo sin mayores molestias. Pero en la noche, ese tanque parece rebelarse, se llena más rápido y lo obliga a levantarse una y otra vez. Esto es lo que llamamos nicturia, y entenderla con una imagen clara puede cambiar su manera de afrontarla. Detrás de todo está el trabajo de los riñones. Ellos son como bombas incansables que filtran la sangre y producen orina. Durante el día su ritmo es estable, pero en la noche deberían recibir una orden especial: disminuir la producción para que su tanque se mantenga tranquilo. Esa orden se la da una hormona llamada vasopresina, también conocida como la antidiurética. Imagine que es el guardia nocturno que baja la llave de agua para que la tubería no siga llenando el tanque. El problema es que, con la edad, ese guardia se adormece. La producción de vasopresina disminuye y la llave de agua queda más abierta de lo que debería. Como resultado, los riñones siguen produciendo orina casi al mismo ritmo del día, y la vejiga comienza a llenarse sin descanso. Ahora, agregue un error común: beber grandes cantidades de agua en la noche. Es como echar cubetazos en un tanque al que ya le falta espacio. No importa qué tan fuerte sea su vejiga, saturarla cuando debería estar calmada la obliga a enviarle la alarma de urgencia. Y usted, sin remedio, tiene que levantarse. A esto se suman estimulantes escondidos: alcohol, café y té, que no solo llenan el tanque, sino que también actúan como grifos que gotean más de lo normal. La combinación es devastadora: poca hormona que cierre la llave, más líquido entrando y un tanque limitado. Comprender este mecanismo le demuestra que no es cuestión de edad sin remedio, sino de un reloj mal ajustado y de hábitos que pueden corregirse. A continuación, le enseñaré cuáles son esos errores que deben evitarse si quiere que su noche vuelva a ser tranquila. Don Miguel tenía una costumbre que él mismo consideraba saludable. Cada noche, justo antes de acostarse, se tomaba un vaso enorme de agua para mantenerse hidratado. Creía que así protegía sus riñones y cuidaba su salud. Sin embargo, lo que obtenía como resultado eran noches interrumpidas. Apenas se acomodaba en la cama, el tanque, su vejiga, comenzaba a llenarse y 2 horas más tarde ya estaba de pie rumbo al baño. Al amanecer, después de varios viajes nocturnos, se sentía rendido, más cansado que cuando se acostó. La explicación es simple: la vejiga funciona como un depósito con capacidad limitada. Cuando usted llena ese depósito con medio litro de agua justo antes de dormir, el cuerpo no tiene tiempo suficiente para procesarlo.
Sumado a la disminución de la hormona antidiurética por la edad, la vejiga se ve obligada a abrir la alarma de urgencia varias veces durante la noche. El resultado es sueño interrumpido y fatiga acumulada. La solución no es dejar de hidratarse, sino cambiar la estrategia. Los especialistas recomiendan distribuir la ingesta de agua a lo largo del día y reducirla poco a poco durante las últimas 2 o 3 horas previas a acostarse. Así, el tanque llega a la noche más liviano y con espacio suficiente para resistir varias horas sin interrupciones. Don Miguel puso a prueba el consejo. Cambió su vaso nocturno por pequeños sorbos más temprano en la tarde y ajustó sus horarios de líquidos. El cambio fue sorprendente. De levantarse 4 veces, pasó a levantarse solo 1, y por primera vez en meses, logró despertar descansado. Caballero, recuerde, no es cuestión de beber menos agua, sino de beberla en el momento correcto. Don Pedro, de 66 años, tenía 2 rituales inamovibles. Después de la cena se servía una taza de café cargado para conversar animado con su esposa y, antes de dormir, una cerveza fría para relajarse. Al principio lo veía como un placer inocente, pero con el tiempo notó que sus noches eran un desfile de interrupciones. Cada 2 horas debía levantarse a orinar. Convencido de que era la edad, nunca imaginó que el problema estaba en los líquidos que elegía. El café y el té contienen cafeína, un estimulante que no solo despierta al cerebro, sino también a la vejiga. Funciona como una alarma interna que genera urgencia urinaria aunque la vejiga no esté llena del todo. En el caso del alcohol, el efecto es aún más traicionero. Actúa como diurético, obligando a los riñones a producir más orina de lo normal. Además, relaja el esfínter de la vejiga, lo que reduce el control. Cuando estas 2 sustancias se combinan en la noche, el resultado es casi inevitable. Varias idas al baño y sueño fragmentado. La solución para don Pedro no significó renunciar al disfrute, sino modificar las elecciones y los horarios. Empezó a tomar su café en la mañana, cuando la cafeína realmente le servía para arrancar el día con energía, y cambió su cerveza nocturna por agua tomada durante la tarde. Al final del día, cuando buscaba una bebida relajante, descubrió las infusiones suaves sin cafeína, manzanilla, toronjil o hierbabuena. Estas le daban la sensación de relajación que quería, sin afectar la producción de orina ni estimular la vejiga. El resultado fue evidente. Don Pedro pasó de 5 interrupciones por noche a solo 1. Su descanso mejoró y comenzó a despertar renovado. Caballero, este mensaje es claro. No es solo el agua lo que cuenta, sino también el tipo de líquidos que elige en la noche. Un pequeño ajuste puede transformar por completo la forma en que duerme y la energía con la que enfrenta el día. Don Luis, de 70 años, solía pasar la mañana y parte de la tarde casi sin tomar agua. Decía que no sentía sed y que solo se acordaba de hidratarse cuando ya era de noche. Su manera de compensar era beber 2 o 3 vasos grandes en poco tiempo, pensando que así cubría lo que había perdido en el día. El resultado era predecible. Pasaba gran parte de la madrugada entrando y saliendo del baño, con noches partidas y mañanas marcadas por un cansancio demoledor. La explicación es sencilla si lo vemos con una analogía. Imagine que su cuerpo son tuberías diseñadas para recibir un flujo constante, como un riego de jardín. Cuando usted deja pasar muchas horas sin agua y luego inunda todo de golpe, esas tuberías colapsan. El exceso no se utiliza de manera eficiente, se acumula en la vejiga y el cuerpo lo elimina rápidamente. De ahí vienen las urgencias nocturnas. Este error es muy común en hombres que subestiman lo importante que es la distribución del agua durante el día. La solución no es beber menos, sino repartir la hidratación en pequeñas dosis consistentes, lo que llamamos microhidratación. En lugar de 3 vasos de golpe, lo ideal es consumir vasos pequeños cada hora o cada 2 horas desde que amanece. Así su organismo aprovecha mejor cada sorbo y la vejiga no se ve saturada al final del día. Don Luis decidió aplicar esta estrategia. Empezó su jornada con un vaso de agua al despertar, continuó con sorbos frecuentes en la mañana y otra parte en la tarde. Redujo al mínimo la ingesta después de las 7 de la tarde. En pocas semanas, pasó de levantarse 4 o 5 veces a levantarse solo 1. Descubrió que la clave no era cuánta agua bebía, sino cómo distribuía ese consumo. Caballero, recuerde esta regla de oro. Su cuerpo agradece el agua en intervalos constantes, no en avalanchas repentinas. Don Roberto, de 72 años, había probado todo. Redujo líquidos en la noche, dejó el café después de las 5 y comenzó a hidratarse de forma más ordenada durante el día. Aún así, seguía levantándose 3 o 4 veces cada madrugada. Frustrado, pensó que el agua no tenía remedio en su vida. Lo que descubrió después fue clave. Su problema no era solo cómo bebía, sino también que su próstata se había agrandado con los años, ejerciendo presión sobre la uretra, el conducto por el que pasa la orina.
Imagine la uretra como una manguera de jardín. Cuando la próstata está en su tamaño normal, el agua fluye sin impedimentos. Pero si la próstata crece, actúa como una pinza apretando esa manguera. El flujo pierde fuerza, la vejiga nunca se vacía del todo y la sensación de querer orinar reaparece incluso cuando ha pasado muy poco tiempo. Así, aunque don Roberto ajustara sus hábitos de consumo de agua, la vejiga seguía recibiendo órdenes confusas. Aquí es donde se vuelve fundamental entender la diferencia. Los hábitos correctos con la hidratación ayudan, sí, pero no sustituyen la atención médica cuando existe un factor físico como la hiperplasia prostática benigna. En esa condición, la vejiga trabaja a medio gas y se fatiga, aumentando la urgencia y la frecuencia de orinar. Caballero, esta es la señal de alerta clara. Si aún después de reducir líquidos nocturnos y aplicar las recomendaciones sigue levantándose demasiadas veces, consulte a su urólogo. No se trata de resignación, sino de inteligencia. Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones, desde infecciones urinarias hasta problemas renales. Don Roberto, tras recibir tratamiento, combinó la atención médica con buenos hábitos y finalmente volvió a dormir hasta 7 horas seguidas. Su historia recuerda que el cuerpo merece atención completa, hábitos en casa y chequeos médicos de confianza. Después de ver los errores más comunes, llega el momento de la verdad. La estrategia práctica que recomiendo a mis pacientes y que usted puede aplicar desde hoy. Piense en su noche como un avión listo para aterrizar. Si la pista está despejada, el aterrizaje es suave y sin interrupciones. Pero si hay obstáculos, turbulencias o luces apagadas, la nave debe dar vueltas una y otra vez. De la misma manera, su manera de hidratarse prepara la pista de aterrizaje para que su sueño sea estable, profundo y sin idas constantes al baño. Primera regla: beba más durante la mañana. Al despertar, su cuerpo ha pasado varias horas sin líquidos. Aproveche ese momento para hidratarse con 1 o 2 vasos de agua y así distribuir mejor su ingesta. Segunda regla: distribuya los vasos a lo largo del día. No espere a tener sed intensa ni junte varios vasos en pocas horas. Lo ideal es tomar pequeñas cantidades constantes, como si mantuviera un riego uniforme en un jardín. Tercera regla: reduzca líquidos 2 o 3 horas antes de dormir. No significa que se deshidrate, sino que le dé un respiro a la vejiga para que llegue a la noche sin exceso de carga. Cuarta regla: ajuste los hábitos si padece diabetes o hipertensión. Estas condiciones afectan la producción de orina, por lo tanto, es vital seguir las recomendaciones médicas y controlar el consumo de líquidos y horarios de manera más estricta. Cuando los hombres aplican estas simples reglas, la diferencia es clara. De noches interrumpidas pasan a noches serenas, y de mañanas cansadas pasan a mañanas llenas de energía. No es un truco milagroso, es sentido común guiado por la experiencia clínica. Caballero, preparar su pista de aterrizaje empieza cada día con la forma en que toma agua. Hágalo inteligente, y su cuerpo lo recompensará con el descanso que se merece. Don Carlos pensaba que su destino estaba escrito. Noches fragmentadas, cansancio permanente y la idea de que levantarse tantas veces era parte natural de la edad. Después de ajustar sus horarios de agua y reducir el último vaso nocturno, descubrió que podía dormir 7 horas seguidas. Hoy despierta revitalizado y con ánimo para caminar por las mañanas. Don Miguel, que se aferraba a su vaso gigante de agua justo antes de dormir, aprendió que hidratarse temprano y en cantidades pequeñas era más efectivo. Pasó de 4 interrupciones nocturnas a solo una, y su descanso le devolvió la energía que su familia notó de inmediato. Don Pedro, amante del café y la cerveza nocturnos, reemplazó esos hábitos por infusiones suaves. El cambio fue radical: una sola interrupción en vez de 5, por fin, mañanas claras sin la nube de fatiga. Antes había frustración, ahora viven con energía renovada. Dormir bien no es un lujo, caballero, es un derecho que puede recuperar con inteligencia y decisión. No permita que las noches cortadas sigan robándole vitalidad, memoria y alegría. Lo importante no es solo cuánta agua bebe, sino cómo y cuándo la bebe. Hoy ya tiene en sus manos las herramientas para transformar su descanso. No lo deje para mañana. Empiece desde hoy mismo a aplicar la estrategia correcta. Distribuya el agua en el día, reduzca los excesos nocturnos y preste atención a las señales de su cuerpo. Y si pese a los cambios sigue igual, el paso más sabio es consultar a su urólogo. Suscríbase ahora mismo a este canal para seguir recibiendo consejos prácticos y confiables. Reafirme su compromiso con su salud y con su familia. Su descanso es vida, energía y dignidad. Retómelo desde hoy.